probablemente en nuestras mentes, pero que tú seas el centro en este momento, Padre. Tú deberías de ser el centro desde caminar, desde levantarnos en esta mañana. Te ruego, Padre, te pido que cada corazón, que cada persona pueda ser centrado en quién tú eres y atento a escuchar tu voz y estar seguro en lo que creen, que Cristo es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. So te adoramos y te exaltamos, oh Padre, y en tu nombre oramos. Amén y amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, ¿por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? Pueden tomar su asiento y pueden aprender las luces. Gracias. Sí. Tu nombre exaltamos, oh Dios. Tu nombre exaltamos. Y yo espero que están de acuerdo conmigo, right? Exaltamos el nombre que es sobre todo nombre, right? Eso significa que no vamos a poner una hora para salir de esta iglesia. Porque si Él es el que levantamos, no hay tiempo. Él es digno de todo nuestro tiempo, amén. All right, espero que están de acuerdo conmigo. All right, no solo de pan vivirá el hombre. Yo sé que algunos tienen hambre, pero no solo de pan vivirá el hombre. Estoy viendo la hora, no se preocupen también. Si pueden abrir sus Biblias conmigo en el libro de Juan y vamos a terminar este capítulo hoy en esta mañana. Ya estaremos en el versículo 30 y el versículo 31. Pero solo para que puedan recordar algunas de las cosas que ya hemos leído. Recuerdan que en el capítulo 20 Jesús se levantó de la muerte. Él está resucitado. Y en el versículo 1 al 10 Él se presenta a María Magdalena. Luego en el versículo 19 al 23 Jesús se presenta a sus discípulos, a sus 10 discípulos y algunos hombres de Emaús. Tomás no está presente y Judas está muerto. Jesús se presentó a sus discípulos allí en esa tarde y les dijo: yo estoy vivo, paz, ten paz. Luego, una semana después, Jesús se presentó a Tomás y a sus discípulos de nuevo, pero específicamente a Tomás. ¿Se recuerdan las palabras que Tomás dijo la semana pasada que leímos? Él dijo esas palabras que hoy, por la razón por que le llamamos el Tomás el escéptico o Tomás el incrédulo. Él dijo esas palabras: mientras que yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Pero no era necesario que Tomás tenía que meter su dedo en las manos del Señor. Porque cuando Cristo Jesús se presentó a sus discípulos y cuando Tomás le vio frente a frente, eso fue suficiente para Tomás a creer. Y Tomás dijo estas hermosas palabras cuando él vio a su Señor y a su amado frente de él esa tarde. Él dijo: mi Dios y mi Señor. Y él se postró ante el Señor y comenzó a adorarlo. Y comenzó a decir: mi Dios, mi Señor, tú estás aquí enfrente de mí. Y Dios le dio el privilegio a Tomás para adorarlo, para entender y decir la verdad que Jesús es el único Dios soberano y salvador de todo su pueblo. Jesús es mi Dios y mi Salvador.
Y mientras Tomás está feliz, mientras Tomás tiene su Salvador enfrente de él, Jesús declaró estas palabras que son fuertes y le dijo a Tomás esto: ¿por qué me has visto? Has creído. Dichosos son los que no han visto, sin embargo creen. Dichosos son. Mira al persona que está a su lado y dile: dichoso eres. Dile al persona: dichoso eres. Esta declaración está dirigida a Tomás, pero no se trata de Tomás. Está dirigido a un grupo de creyentes, a un grupo de personas que Tomás no va a conocer. Esto se trata de tú y yo. Dichosos son los que confían en el Señor. Y esto emite una bendición que Tomás y los otros apóstoles no pudieron experimentar. Lo que tú y yo experimentamos hoy en esta mañana, iglesia, es una bendición que Tomás y los discípulos no pudieron experimentar. Ellos no tuvieron la bendición que tú y yo tenemos. Ellos no tienen esa misma bendición. Tú y yo somos bendecidos hoy en esta mañana porque creemos en el Hijo de Dios. Y los que creen en Jesús como Dios y Salvador son bendecidos. Somos bendecidos como aquellos que no conocieron a Jesús en la carne, pero lo conocen por el Espíritu. Porque Dios en su misericordia nos ha dado la fe y la gracia para creer que Jesús es el Dios y el Salvador prometido. Y después de estas hermosas promesas, Juan no pudo terminar su libro, no pudo terminar el Evangelio sin llevar el milagro de la resurrección a sus propios lectores. ¿Quién eres tú y yo en esta mañana? Cuando llegamos al final del capítulo 20, los dos versículos que cierran el capítulo, el versículo 30 y 31, nos llega a la declaración del propósito de Juan. Aquí vemos el razón en por qué Juan escribió el Evangelio. Y me gustaría que escuchemos estas palabras hoy en esta mañana. El versículo 30 y 31 dice esto: Jesús hizo muchas otras, ¿qué? Señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que, ¿quién? Pero no, ¿para quién? ¿Para quién? Ustedes, nosotros. Para que nosotros creamos que Jesús, diga conmigo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre tengan vida. Aquí está el propósito de la carta, el Evangelio de Juan. Juan tiene dos propósitos declarados para este Evangelio. Uno es probatorio y el otro es evangelístico. La primera apela a la razón y la segunda apela a la fe. Y déjenme explicarlo. El primer propósito para el Evangelio de Juan es para que puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, basado en la evidencia. ¿Escucharon? El primer propósito para el Evangelio de Juan es para que puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, basado en la evidencia. Mira el versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están, ¿qué? Registradas en este libro. No quiero que noten conmigo, lo primero que debemos notar es que Juan admite
que él no escribió todo de lo que Jesús hizo. Qué fascinante es eso. Noten, en Juan capítulo 21, el versículo 25, Juan dice estas palabras. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada uno de ellas, pienso que los libros escritos no caberían en el mundo entero. ¿Escucharon? Juan básicamente nos confirma y nos admite, no pude yo escribir todas las cosas que Jesús hizo. Y yo creo que ninguna persona aquí puede escribir un libro completo de todo lo que Jesús ha hecho en su vida. Tomaría páginas y páginas. Ese libro nunca se terminará. Porque Dios ha sido tan bueno y tan bueno con su pueblo. Y Jesús hizo tantas cosas, tantos milagros que los propios discípulos no pudieron escribir. Y el punto es que Juan seleccionó cuidadosamente algunas cosas de la vida de Cristo. Él presentó algunas de las enseñanzas de Jesús y algunas de sus obras, pero no todas. Y esto me parece fascinante. El objetivo de Juan no era presentarnos una historia exhaustiva y intensiva de Jesús. Su motivo era algo más que darnos todos los detalles. Él escribió con un propósito en lo cual llegaremos. Pero quiero recordarles algunas de las cosas que nosotros hemos visto en el libro de Juan. Específicamente, Juan escribió 7 señales milagrosas. El primero estaba en Juan capítulo 2. ¿Se recuerdan en la fiesta? Jesús cambió el agua. ¿En qué? Pecadores, lo saben muy bien. Agua en vino. El segundo milagro, Jesús sanó el hijo del oficial que estaba muerto. El tercero, ¿se recuerdan? El hombre que estaba cerca de la piscina, el hombre paralítico de 38 años. Jesús le sanó. El cuarto señal milagroso es cuando Jesús multiplicó la comida del almuerzo de un joven. El quinto señal milagrosa es cuando Jesús está caminando sobre las aguas. ¿Se recuerdan? El 6 señal es cuando Jesús abre los ojos del hombre ciego. Cuando los fariseos le preguntaron, ¿quién te sanó? El hombre le repitió vez a través, Jesús me sanó, Jesús me sanó. Hasta el punto que se cansó con los fariseos y le dijo directamente, ¿también tú quieres seguir al Señor? ¿También tú quieres ser discípulos de Jesucristo? Y el último señal milagrosa, el séptimo señal que vemos, es cuando Jesús levanta Lázaro de la muerte. ¿Se recuerdan? Lázaro, salga de la tumba. Y estos 7 milagros es lo que Juan nos describe en su evangelio. Pero quiero aclarar, estos no son los únicos milagros que hizo Jesús. Jesús hizo muchos otros milagros que no sabemos. Yo me imagino que Jesús hizo alrededor de 40 milagros en un día, 100 milagros en un día, pero no sabremos porque no está escrito. Pero porque solamente no está escrito, no significa que no podemos creer que Jesús hizo más cosas. Sin embargo, Juan nos dijo que Jesús hizo muchas cosas más que nadie puede saber. Pero me gustaría que veamos esto. Juan nos dice que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos que no están registrados. Pero ahora cuando hablamos de señales, note, Juan dice señales milagrosas. ¿Por qué no dijo milagros? Eso era suficiente decir Jesús hizo milagros. Pero Juan usa el término señales milagrosas. ¿Qué es el propósito de un señal?
El propósito de un señal es para apuntarte, guiarte, dejarte saber, apuntar a algo. El propósito de los milagros de Jesús era para señalar que Él es el Hijo de Dios. Cada milagro que Jesús hizo era con un propósito. Jesús no estaba tratando de demostrar lo tan poderoso que Él era. Jesús no estaba tratando de impresionar a nadie. El propósito de los milagros que Juan escribe era para que tú y yo hoy en esta mañana viéramos que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Cada milagro que Jesús hizo y cada milagro que Jesús hace en tu vida es un señal para apuntarte a ti que sin Dios tú no eres nada. Cada señal te apunta de lo tan grande, de lo tan bueno que es Dios. Pero me gustaría que veamos y que entendemos que podemos creer en Jesucristo debido a la evidencia confiable que tenemos. Podemos creer. Tenemos testigos confiables y testimonios grabados. Podemos creer en las Escrituras porque los discípulos fueron testigos confiables de la vida, de la muerte y resurrección de Cristo. Ellos vivieron con Jesucristo por 3 años y medio. Ellos vieron a su Señor en la cruz. Ellos fueron testigos cuando Jesús se apareció en la casa, cuando las puertas estaban cerradas. Los testigos estaban frente, cara a cara. Ellos vieron a Jesús comer. Ellos le tocaron a Jesús, le abrazaron. Y el propósito de un testigo es para dar pruebas que algo existe. Cuando tú vas al corte, el testigo tiene que dar un testimonio de lo que él vio. Y hay grandes consecuencias si tú das un testimonio falso en el corte. Estos discípulos no estaban dando falsos testimonios, estaban dando un testimonio verdadero. Ellos vieron a Cristo Jesús. Sin embargo, me impresiona. Piénsalo, hace unos 2000 años se formó una comunidad y un movimiento completamente nuevo, prácticamente de la noche a la mañana. Cientos de personas comenzaron a afirmar que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y incluso cuando eso significaba que morirían por afirmar que Cristo estaba vivo. ¿Se recuerdan? Les quiero dar 2 ejemplos. ¿Se recuerdan de Pedro? Right? ¿Qué hizo Pedro? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me vas a qué? Me vas a negar 3 veces. Eso estaba escrito. Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le negó 3 veces. Sin embargo, Pedro vio a su amado morir. Él vio la tumba. Si tú crees que Pedro no hubiera visto al Señor resucitado, ¿tú crees que él hubiera proclamado a todo el mundo que Cristo es el Mesías? ¿Tú crees que él hubiera dado su vida por alguien que está muerto? ¿Crees que Pedro daría su vida por alguien que está en la tumba todavía? Pedro estaba tan seguro que su Señor estaba vivo, porque él lo vio. Sin embargo, me llaman otra historia en la Biblia, Santiago. El historiador judío secular Josephus dice que Santiago se convirtió en el líder de la iglesia y él fue apedreado por su creencia de que Jesús era el Señor y murió por su creencia. ¿Y saben quién era Santiago? Santiago era el hermano mayor, Jesús era el hermano mayor de Santiago. ¿Escucharon? Jesús era el hermano ¿qué? Mayor de Santiago. Mira,
yo tengo un hermano mayor. Si usted me hubiera dicho a mí que mi hermano Luis es el Hijo de Dios, que mi hermano Luis es el muchacho perfecto, yo te diría a ustedes, están locos. Yo podría decir, o yo podría convencer a cada hermano menor aquí, que tu hermano mayor era el demonio encarnado, puesto en la tierra para afligirte. Pero para decir que tu hermano mayor es el hijo perfecto, el Hijo de Dios, ¿cuántos hermanos menores le costarían creer eso? Pero Santiago llegó a la conclusión, aunque él es mi hermano mayor, él es mucho más que mi hermano. Él es Dios. Él es el Señor. Y sin embargo, Santiago estaba dispuesto a dar su vida, no porque era su hermano, porque él llegó a la revelación que ese hombre que estaba allí era Dios encarnado. Santiago no dio su vida porque eran sangre. Santiago dio su vida porque él era Dios. Y Max Lucado lo dijo bien. Él dijo estas palabras: nuestra creencia en Dios no es una fe ciega. Creer es tener una firme convicción de que algo es verdad sin esperar que sea verdad. ¿Escucharon? Nuestra creencia en Dios no es una fe ciega. Creer es tener una firme convicción de que algo es verdad sin esperar que sea verdad. Y tú y yo podemos ser firmes de lo que está escrito en este libro hoy, en esta mañana, porque son testigos que vieron y que eran confiables de lo que ellos escribieron. No era algo inventado. Pero lo que lo hace este libro mucho más confiable que los testimonios, que los testigos, era que estos escritores no le escribieron de su propia inteligencia. Algo más le ayudó a escribir este hermoso libro, y fue el Espíritu Santo. Si recuerdan, en Juan capítulo 14, Jesús le dijo a sus discípulos: todo esto lo digo ahora que yo estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará ¿qué? Todas las cosas, y les hará reconocer todo lo que les has dicho. Hermanos, amigos, hoy en esta mañana lo que está en esta palabra es la verdad. ¿Y por qué es la verdad? Porque no fue invento de ningún hombre. Fue el Espíritu Santo que ayudó, que motivó, que animó, que le dio enlighten, le iluminó. Oh, gracias. Por eso me encanta esta iglesia. ¿Quién fue que le iluminó? Todo esto, lo que escribió los discípulos, no fue invento. Sin embargo, hoy en día, tú y yo podemos grabar todos a través de ¿qué? Nuestros celulares. Imagínense los discípulos. Ellos no tenían tecnología como nosotros. ¿Cómo es que los discípulos recordaron todo? ¿Cómo es que los discípulos pudieron escribir todo detalladamente? ¿Cómo? Era porque el Espíritu Santo fue quien les inspiró a escribir todo. Por esa razón, como creyentes, podemos confiar en lo que está en su palabra. Y aquí está el por qué. Porque el Espíritu de Dios fue quien recordó y enseñó a sus inspiradores autores que escribir. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 13 dice esto: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Este espíritu que nosotros hemos recibido no es del mundo,
sino ese es el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría ¿qué? Humana, sino con los que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Usted y hoy no podemos ver a Cristo. No pudimos verlo a Él realizar los milagros, los señales sobre los que Juan escribió en este libro. ¿Alguien estaba allí presente? Y si alguien dice que sí, pues ya revelaron cuántos años tienen. Y cuando lees el Evangelio de Juan, te encuentras cara a cara con Jesucristo. ¿Se recuerda lo que dice en Romanos? Entonces la fe viene a través de ¿qué? Entonces la fe viene al oír. Y al oír, ¿la qué? La palabra de Dios. Toda la evidencia apunta a la conclusión. Todo lo que tú y yo leemos en esta palabra, todo lo que tú y yo oímos en esta mañana y cada domingo, cada miércoles, nos apunta a algo, que Cristo es Dios. Y toda la evidencia apunta a la conclusión de que Él es Dios, quien vino en la carne, el Salvador del mundo. Los siglos de Juan selecciona y describe en este libro son pruebas de la deidad de Cristo. Son importantes, pero quiero decirles hoy, pero los pecadores no se salvan creyendo en los milagros, son salvos a creer en Jesucristo. Miren, muchos de los judíos en ese tiempo, cuando vieron a Jesús hacer milagros, ellos creyeron que Jesús era alguien con tremendo poder. Pero sin embargo, algo muy interesante, Jesús no creyó en ellos. Ellos creyeron. Sin embargo, grandes multitudes le siguieron debido a sus milagros. Personas le siguieron a Él por comida. Jesús le daba de comer. Y después de comer, ¿qué sucedió? Se fueron. Sin embargo, los fariseos, los maestros de la ley, creían que Jesús hacía milagros. Hasta preguntaban ellos mismos, ¿cómo este hombre hace estas cosas? Este Jesús es poseído por demonios. Ellos creían en los milagros que hacía Jesús, pero ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y esto nos lleva a la segunda parte del propósito del Evangelio de Juan, que es evangelístico. El segundo propósito para el Evangelio de Juan es para que al creer puedes tener vida eterna. ¿Escucharon? El segundo propósito para el Evangelio de Juan es para que al creer la evidencia, al creer el testimonio, al creer lo que está escrito aquí, es para que tú y yo podemos tener vida eterna. Juan nos presenta la evidencia de que Jesús es el Cristo ungido de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el único Redentor. Y la evidencia está aquí para que podamos creer y al creer tener vida eterna en su nombre. Note lo que dice Juan versículo 31. Pero estos sean escritos para que ustedes, ¿qué? Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Recuerdan esos 7 milagros que Jesús hizo? De las muchas cosas que hizo Jesús. La vida y el ministerio de Jesucristo eran simplemente demasiado ricos y completos para que cualquier escritor, incluso uno inspirado
pudiera dar un registro completo. Pero un registro completo no es necesario. Todos los hechos básicos están aquí para que leamos y consideremos. Hay suficiente verdad para que cualquier pecador crea y se salve. Sin embargo, el tema, el propósito del Evangelio de Juan es esto. Jesús es ¿qué? Jesús es ¿qué? El Cristo, el Hijo de Dios. Y el propósito de que Juan seleccionó estos milagros era para que podamos creer que Jesucristo de nuevo es ¿qué? Jesús es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Creer significa considerar algo como verdadero y digno de la confianza de uno. Tener una firme convicción sobre la bondad o capacidad de algo o alguien. Ahora, algunos dirían hoy en esta mañana, pues Nelson, sería más fácil creer si yo pudiera ver a Jesús como los discípulos. Es más fácil, Nelson, para mí creer si yo pudiera ser como Tomás. Porque Tomás tuvo una petición y Jesús lo cumplió. Nelson, a mí me gustaría ser como los discípulos que pudieran ver a Jesús cara a cara físicamente. Y si yo le pudiera ver, ahora puedo creer. Tuve a alguien decirme la semana pasada, Nelson, yo soy un incrédulo a veces. Me cuesta porque yo no he visto al Señor. ¿Y cómo deseo verlo? Pues déjame decirte en las palabras de Warren Wiersbe. Warren Wiersbe, él dijo esto. No debemos mirar a Tomás y a los otros discípulos y envidiarlos como si el poder de la resurrección de Cristo nunca se pudiera experimentar en nuestras vidas hoy. Pero por eso Juan escribió este evangelio, para que las personas de todas las épocas pudieran saber que Jesús es Dios y que la fe en Él trae vida eterna. No es necesario ver a Jesucristo para creer. Sí, fue una bendición para los primeros cristianos ver a su Señor y saber que estaba vivo, pero eso no es lo que los salvó. Fueron salvos no viendo, sino creyendo. El énfasis a lo largo del Evangelio de Juan está en creer. ¿Escucharon? Los discípulos sí tuvieron el bendición de ver al Jesús, tal como las personas que le crucificaron. Todos ellos tuvieron el bendición en ver a Jesús, pero no todos creyeron. Entonces, creer algo es entenderlo y confesar que es verdad. Desde muy joven, aunque no fui muy bueno y muy inteligente, mi papá lo confirmó ayer cuando él dijo, hey, yo no sé cómo tú lograste a terminar tu bachillerato en tu maestría. Tú no eres el más inteligente de la familia, lo entiendo. Pero yo aprendí algo muy claro y muy clave, y esto. 1 más 1 1 más 1 es ¿qué? 2, right? Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen que 1 más 1 es 2? Y si, yo escuché una voz que dijo 3, ahí, pero 1 más 1 es 2. Y entiendo esto, yo lo entiendo. 1 más 1 son 2. Lo entiendo, lo puedo comprender. Y además de eso, también ha llegado a confiar en esa verdad. Alguien dijo 3. Me costaría mucho que ellos me convencieran que 1 más 1 es 3. No me traten. El punto es esto. Yo lo creo.
Y lo mismo se requiere para creer en Jesús. Antes que nada debemos entender lo que Él dice. ¿Quién dijo ser y qué dijo lograr? Y después de eso también debemos llegar a confesar que sus afirmaciones son verdaderos. Es solo entonces que podemos decir que creemos. Debemos entender que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Noten lo que Jesús dice, o noten lo que Juan dice. Juan dice que el propósito de su carta, el propósito por qué él documentó todo, es para que todos puedan creer que Jesús es el Cristo. Eso significa que Él es el ungido que Dios prometió enviar hace muchos tiempos. Él es quien salvará a su pueblo de sus pecados. Él es la semilla de la mujer que Dios prometió que aplastaría la cabeza de la serpiente. Él es la semilla de Abraham, a través de lo cual todas las personas de la tierra serán bendecidas por. Él es el profeta como Moisés, que todos hoy tienen que escuchar. Él es el sacerdote en el orden de Melquisedec, que hizo expiación por nuestros pecados de una vez por todo. Él es el rey de la linaje de David, que ha conquistado todos nuestros enemigos. Sin embargo, ha ganado nuestro corazón. Y por esa razón, nuestro corazón declara que Él es el Cristo. En resumen, Él es el prometido mencionado en la ley de Moisés. Él es el prometido de los profetas en los salmos del Viejo Testamento. Y Él es la promesa cumplida en el Nuevo Testamento. Él es el Cristo, quien vino en este mundo para pagar el pecado de tú y yo. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el prometido. Pero no solamente es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Cuando esta frase se aplica a Jesús, es una reverencia clara a su naturaleza divina y humana. Él es el Mesías. Él es un hombre. Él es hijo del hombre, nacido de una mujer. Pero más que esto, Él es Dios. Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Él procede del Padre. El Evangelio de Juan ha insistido en la divinidad de Cristo de principio al fin. ¿Se recuerdan en Juan capítulo 1, versículo 1? Él es la palabra eterna de Dios, el que existió en el principio, quien estaba con Dios y quien era Dios. Él es la palabra eterna de Dios, que se hizo carne y taberniculó entre nosotros. Significa que Él ahora mora en nosotros, porque nosotros somos el templo. Él es el Cristo prometido y Él es el Hijo de Dios. Juan escribió su evangelio para que podamos entender la afirmación de que Jesús es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios. Él nos invita a que creamos en Jesús. Y suplico hoy en esta mañana que creamos esto con todo nuestro corazón. Que Jesucristo es el Cristo, Él es el Mesías y Él es el Hijo de Dios. Y esto es muy importante porque aquí es donde el mensaje del cristianismo es radicalmente diferente de cualquier otra religión en el mundo. Déjeme explicar esto. No tenemos una lista de cosas que hacer, cajas para marcar, rituales a seguir. No, aquí simplemente tenemos la verdad para creer. Y esta es la pregunta con la que nos enfrentamos en este día.
¿Crees que Jesús ha resucitado de entre los muertos? ¿Crees que Cristo es el Hijo de Dios? Esta no es una cuestión de preferencia. Esta no es una cuestión de religiosidad. Esta es una cuestión de verdad. Y la eternidad depende de una respuesta correcta a esta pregunta. ¿Escucharon? Pero incluso me gustaría ser tan directo y tan fuerte. Si usted dice, está bien, sí, yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos, debemos de entender lo que la Biblia quiere decir con creencia. Y quiero que escuchen, y yo sé que probablemente algunos están durmiendo, pero mira, necesito que me escuchen en este momento. So, escuchen por favor. Y quiero que escuchen las palabras que voy a decir y lo voy a leer para que lo podamos escuchar. All right? Hay muchas personas en nuestra cultura que van a la iglesia, dirían que creen en la resurrección de Jesús, pero hay multitudes de personas aquí, en esta iglesia, como en otras iglesias, que creen en la resurrección de Jesús, pero que no son seguidores de Cristo y no tienen vida eterna con Dios. Y usted dirá, ¿es eso posible? Absolutamente es posible. La razón por la que digo eso con plena confianza es porque incluso el mismo diablo cree en la resurrección de Jesús y no es un seguidor de Jesucristo. Él no tiene vida eterna con Jesús. Si el diablo mismo estuviera aquí hoy y yo le preguntara, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Él diría, sí. Si tuviera que preguntarle, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Él diría, sí. Si tuviera que preguntarle, ¿crees que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos? Él diría, sí. Si tuviera que preguntarle, ¿crees que Jesús es la única forma de ser salvo del pecado? Él diría, sí. Si tuviera que preguntarle, ¿te comprometerás a vivir una vida buena, decente y moral? Ir a la iglesia, incluso involucrarte en el liderazgo, incluso formar parte del personal de la iglesia. Él diría, sí. ¿Por qué puedes creer y hacer cada uno? Escuchen, porque cada uno de nosotros podemos creer en todo eso y hacer cada una de esas cosas. Yo siempre le digo a los músicos, tú y yo podemos venir en este altar y tocar y cantar y no estar sirviendo a Dios. Es posible. Es posible que hay cristianos que están aquí hoy en esta mañana, que creen en eso, que Jesús es el Dios, que están aquí en la iglesia, que dieron sus diezmos, gracias, que están tomando notas, gracias, pero no son seguidores de Cristo. ¿Y sabes lo que cambia esto? ¿Sabes cuál es la pregunta clave que cambiará todo en una conversación con el diablo? O la pregunta clave que cambiará todo en cada uno de nuestras vidas. Aquí está la pregunta clave. Y escuchen, ¿es Jesucristo tu vida? ¿Es Jesús tu vida? En las palabras de Tomás anteriormente, él le dijo al Señor, mi Dios, mi Señor. ¿Podrías tú decir hoy en esta mañana, ¿es Jesús tu Señor y tu Dios? Y antes que digan amén, y antes que digan ajá, y antes que digan sí,
te arrepientas y te apartas de tu propio gobierno en tu vida y confías en Jesús como tu Señor y de tu vida. Eso significa, si Él es Señor, Él es quien manda, no tú. No, escuchen. Si yo haría esa pregunta al diablo, ¿sabes que él me respondería? Absolutamente no. Me gustaría ser tan directo. Y algunos dirían, no, se me estás tirando fuerte. Eso no es mi problema. Puede ser posible que hay algunos que creen en Jesús, pero no están siguiendo a Jesús con sus vidas. Y si no están siguiendo a Jesús con sus vidas, verdaderamente es Jesús tu Señor y tu Salvador. ¿Es Jesús tu Dios? Si el quien está mandando aquí eres tú. Y yo te exhorto en el nombre de Jesús. Te exhorto, si eso ha sido el caso, que en este momento Jesús sea tu Señor. Te exhorto que pares de solo creer y ahora vives acerca de lo que crees. Porque los fariseos creyeron en Jesús. Los discípulos que le abandonaron creyeron en Jesús. Los seguidores, personas en los mundos creen que Jesús existió. La diferencia es, no siguen a Jesús. Jesús no es su Señor. Jesús no es su Salvador. Hoy en esta mañana, si eso eres tú, que ha tomado las decisiones, te llamo y te invito que te arrepientes. Y que hoy sea la última día. Que hoy en este servicio sea el último vez que tú y yo llamamos el shot, como se diría en inglés. Que Jesús sea verdaderamente el Señor de tu vida y no uno. Y el pueblo de Dios dice. Yo pensaba que iban a decir amén y iban a dar un aplauso fuerte, pero me estoy imaginando, Pero déjeme explicar por qué esto es importante. Porque si Cristo no es quien está gobernando tu vida, si Cristo no está gobernando mi vida, escuchen bien, estamos en un camino que te estará llevando al contrario de la vida. ¿Escucharon? Hay muchos que van a llegar al día frente del juez de jueces. Y hay muchos que van a pensar que van a entrar. Y el juez de jueces dirá, no te conozco. Y se escucha fuerte. Pero si Jesús no es el centro de tu vida y de mi vida, estás en camino a la muerte. Y déjeme explicar por qué. Porque Juan dice algo muy clave. Él dice, yo escribo todo esto para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Right? Eso es lo que dice Juan. Yo escribo todo esto para que crean que es el Cristo y Él es el ¿quién? El Hijo de Dios. Y al creer que Él es el Cristo y al creer que Él es el Hijo de Dios, y para que crean en su nombre, tengan vida. El opuesto a la vida es ¿qué? El contrario de la vida es muerte. La vida es lo que necesitamos tú y yo. Tú y yo necesitamos vida. Piensa en ello. Si los pecadores necesitan si los pecadores necesitan vida, entonces eso implica que están muertos. Iglesia, nosotros venimos a este mundo con vida.
pero no venimos a este mundo con vida. ¿Escucharon? Y ustedes escuchan raro. Venimos en este mundo con vida, pero no venimos a este mundo con vida. Nacimos viviendo en un estado de muerte espiritual debido a los pecados de nuestros antepasados. Confirmamos que nacimos en estado caído y pecaminosos con nuestros propios pecados personales. Aunque estamos vivos según la carne, estamos muertos según el Espíritu. Adán fue advertido en el jardín, ¿se recuerdan? El día que comas de ese árbol o de esa fruta, seguramente morirás. Y él comió y la muerte reinó desde ese día en adelante. Pablo tiene razón al decir estas palabras en Efesios capítulo 2, el versículo 1 al 3. Pablo dijo, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conformes a los pecadores de este mundo. Se conducían según en el que gobiernan las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Escucharon? Todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosas, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito. Como lo demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Cada uno de nosotros, cada persona que está aquí en esta mañana, estaba muerto o está muerto. Uno de los dos. Estaba o estás muerto sin Cristo. Y ves que la vida es lo que Jesús se ha ganado en aquella cruz del Calvario. Él se levantó de la tumba al tercer día, conquistando el poder de la muerte para que pudiéramos tener vida eterna. Para todos los nacidos de Adán, la muerte tiene dominio sobre nosotros. No podemos conquistarlo, no podemos superarlo. Desde el momento en que nacimos en este mundo, la muerte nos amenaza. La muerte domina a los hijos de Adán. La muerte domina a los hijos de Adán. Estamos sin esperanza en nuestra condición. Oh, pero Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá, es más feroz y más fuerte y más poderoso que la muerte. Y por esa razón, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57, dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es que el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, digan conmigo, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La vida viene solo por medio de Cristo, y eso es lo que Él ofrece a cada persona aquí, vida eterna.
Él te ofrece a ti y a mí vida, porque lo que más necesitamos en este mundo es vida. Si necesitamos a alguien de político, Él hubiera mandado a alguien. Si necesitamos a alguien para entretenernos, Él hubiera mandado a alguien. Pero Él mandó a su Hijo Jesucristo, porque nuestra más grande necesidad no es entretenimiento, no es político, es vida. Tú y yo necesitamos vida porque estamos muertos y condenados sin Cristo. La vida es lo que Jesús tiene y la vida es lo que Jesús ofrece, y la vida es un regalo que Jesús te da a ti y a mí. Mira lo que nos dice en el libro de Juan. En Juan capítulo 4, versículo 10, Jesús dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. En Juan capítulo 5, versículo 21, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo de la vida a quienes a Él le place. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice la palabra: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan capítulo 10, versículo 28, Jesús dice: yo soy la vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Yo les doy vida, y vida solo se encuentra en Cristo Jesús. Los doctores no te pueden dar vida. La ciencia no te puede dar vida. La medicina no te puede dar vida. El dinero no te puede dar vida. Tu cónyuge no te puede dar vida. La vida solo se encuentra por medio de Cristo Jesús. Y Jesús tiene la autoridad de dar vida. Vida continua, vida que nunca termina, vida eterna a todos aquellos que creen en Él, que creen en Él con su corazón y con su mente. Aquellos que le siguen a Él con todo lo que son, aquellos que verdaderamente le llaman Señor y sus vidas lo demuestran. Ellos son aquellos que son bienaventurados. Ellos son aquellos. Y si crees que el evangelio es verdadero y lo profesas con tu boca, y tus acciones muestran que has sido cambiado a través de esta creencia, eres salvo, vivirás y tendrás vida eterna ahora y para siempre. Y me gustaría terminar con este pasaje, y solo escúchalo. Y dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada y inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivos de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se azorizola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, y al ser acrisolada por las pruebas,
demostrará que es digna de aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo se revele. Iglesia, tenemos vida creyendo en el nombre de Jesucristo. Y es la vida que es eterna. La muerte no es la última palabra para aquel que ha confiado en el Señor Jesucristo. La vida es lo que tú tienes ahora, y eso es por medio de Cristo Jesús. Y les ruego que reconozcan su condición sin Cristo. Sin Cristo tú estás muerto. Sin Cristo tú eres como un Lázaro muerto. Pero Jesús un día llegó a la tumba y le dijo: Lázaro, sal. Lázaro, levántate. Y eso también Jesús te ofrece a ti y a mí. Sal de la tumba. Sal. Y Él te ofrece algo que nadie más te podrá ofrecer. Y tú puedes creer eso por la evidencia que tenemos con los testimonios de los discípulos, por lo que está escrito en este libro que fue inspirado por el Espíritu Santo. No es ningún invento del hombre. Tú puedes creer en Jesucristo porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías y Él es el único. Él es el camino, Él es la verdad, y Él es el que te puede ofrecer vida, y vida que nunca se acaba. Inclinemos nuestro rostro y quizás hoy en esta mañana, alguien aquí no ha hecho esa decisión y no lo ha tomado. Y no ha aceptado a Jesús como su Cristo, como su Dios, como el Hijo de Dios. Déjame decirte, tú puedes tomar esa decisión. Tú lo puedes tomar. Y tú no tienes que creer lo que yo te estoy diciendo. La palabra de Dios habla por él solo. Yo solo soy un mensajero. Y Dios quiere hablar contigo. Y si no has tomado esa decisión, y le invito que después del servicio, no puedes hablar conmigo, con Fabio, con un líder. Y nos gustaría hablar contigo, charlar y presentarte a ti, aquel que también cambió nuestra vida un día, aquel que también me resucitó de la muerte. Pero este es un mensaje para aquellos hoy en esta mañana que han creído en el Señor, pero no han vivido sus vidas conforme a eso. Le quiero exhortar y les quiero decir: tú no puedes tener dos dioses. Es el Dios o tu Dios de tu propia vida. Pero no puedes estar tibio, no puedes estar en el medio, no puedes estar neutral. Es que estás con Él o estás alejado de Él. Y si tú has tomado tus propias decisiones, hoy es el día que tú te puedes arrepentir. Porque Él es fiel a perdonar. Él es fiel. Y Él es misericordioso. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra, que es la verdad. Te doy gracias, oh Dios, por todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Te damos gracias, oh Dios, porque es por medio de tu palabra que te podemos escucharte hablar. No necesitamos un encuentro sobrenatural. Tu palabra es lo sobrenatural. Te damos gracias, Señor, por aquellos
que han escrito esta palabra, inspirado por tu Espíritu. Te damos gracias por su testimonio. Te damos gracias, Señor, porque ellos murieron, algunos, en una forma cruel, porque creyeron en el Cristo, en el Mesías. Te damos gracias, Señor, por todo lo que está escrito, hasta incluso las cosas que no están escritas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios omnisciente y omnipresente, omnipotente. Y que no hay nada imposible para ti. Y Padre, oro en esta mañana por tu pueblo. Oro, Señor, por aquellos que han creído en Jesucristo, pero que no han vivido conforme a esa verdad. Oro, Señor, en esta mañana que tu pueblo puede ser sincero con uno mismo. Que podemos, Señor, desde salir, cuando estemos en nuestra casa, podemos solo reflejar y meditar. Eres tú, oh Dios, Señor de mi vida. Y si no lo eres, oh Padre, que hoy nos arrepentimos y que hoy tomamos esa decisión a seguirte, a ti fielmente. No solamente, Padre, por nuestra bien, pero también por la bien de mi siguiente generación y de las generaciones después de él. Padre, ruego que en este mundo puedan ver luz por medio de aquellos que han confesado que tú eres mi Dios y mi Señor. Te doy gracias y en tu nombre oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos.